La periodista Jesusa Cervantes de Proceso. Qué gusto saludarte, Jesusa, porque sacaste un reportaje interesante sobre Que lo que está ocurriendo en torno al litio, cómo le ganaron los chinos a Estados Unidos. ¿Cómo no? La concesión aquí cerca de la línea fronteriza, como lo titularon, mi estimadísima. ¿Cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Es un placer estar en tu programa nuevamente. Así es, igualmente tenía mucho que no te damos lata, pero ayer leíamos parte de tu reportaje. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué es lo que expone? ¿Cómo es que los chinos, nosotros también nos estamos metiendo ya al estudio del tema? Hemos ido a Bacadehuachi también a visitar a los pobladores, a documentar lo que está ocurriendo en meses pasados. ¿Cuál es el enfoque que tú propones nuevo, Jesús? De cómo China rebasó a Estados Unidos y frente a qué estamos con todo esto. Bueno, estamos ante una concesión que son esta empresa Ganfet, que es la China, una concesión que se quedó la China con ella, pero porque le compró las acciones a una canadiense que era la que inicialmente había adquirido esta concesión. Son varias, son cerca de 10 las que ellos tienen, son 36 las que se han dado en todo el país, pero bueno, a nivel de empresas estaremos hablando de 6 empresas, ¿verdad? ¿Cómo es que le ganan los chinos? Bueno, pues recordemos que ellos nos llevan ventaja con todo esto de la telefonía celular, los aparatos electrónicos, todo esto, y pues ellos han estado buscando los lugares donde donde hay este litio, que es la materia prima. Recordemos también que estaba este triángulo allá en Sudamérica. Descubrieron ellos, los canadienses, lo que había aquí en Bacadehuachi, en Sonora, ¿no? Y pues adquirieron los permisos, las concesiones, los canadienses. El 50% lo compran los eh, los chinos con Ganfet, que es esta gran empresa que además le surte de litio a Tesla. O sea, Tesla, ese gigante de los autos electrónicos, ¿no? Y que va a requerir pues muchísimas toneladas de litio. Recordemos que el litio, Luis Alberto, pues es el bromuro de litio, tiene varios derivados y cada uno se utiliza de manera distinta. Algunos son para teléfonos celulares, equipos electrónicos, otros son precisamente para los autos, ¿no? Y pues bueno, se quedaron con el 50%. Y recordarás que hay una empresa internacional que se encarga, especialista, que se encarga de investigar dónde están todos estos grandes yacimientos de litio, ¿no? Y esa gran empresa es como una consultora, pues detectó que el yacimiento más grande está justamente en Bacadehuachi, y esta concesión que ya tenía 10 años, pues de repente empiezan a subir sus acciones, ¿no? Entonces, eso que venían haciendo los chinos de quedarse poco a poco con las acciones, pues de repente explotó y todo el mundo ya nos enteramos gracias a esta empresa. Son muchísimas las hectáreas las que se están explotando, explorando primero, y se espera que ya el próximo año se estén explotando, ¿no? Que ya estén las primeras, la primera producción ya saliendo. Y también tenemos participación en menor escala de Japón, que también está participando con los chinos, ¿no? Entonces finalmente tenemos a 3 empresas, donde la principal es China, y pues a tan solo, ¿qué? 180 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros estamos ahí en Bacadehuachi de la frontera? Tú que estás más cerquita de aquel lado, ¿no? Recuerdo, pero sí está lejecitos. Pero bueno, sí estamos cerca en comparación del centro del país, ¿no? Obvio. Sí, son 180 Sí, kilómetros, es 180, muy, ajá. muy cerca. Y mira, a mí me llamó muchísimo la atención y le di ese enfoque porque recordarás cuando estaba tú y tu auditorio, cuando estaba este tema del tren, aquel tren que gracias a la Casa Blanca que sacó el equipo de Carmen Aristegui se cayó en la época de el señor Enrique Peña Nieto, ¿no?
bueno, pues eran los chinos los que iban a construir ese tren hacia Querétaro, si mal no recuerdo, ¿no? Y se cayó todo esto porque lo que yo me enteré, logré platicar con gente que estaba en todo este proyecto del tren, fue que la embajada de Estados Unidos, gente de Estados Unidos, vinieron a México y pues estaban bastante inconformes, ¿no? Y hablaron con el entonces presidente de la República y dijeron que no lo podían permitir. Esa fue la información que yo tuve en su momento, que más que la Casa Blanca había sido el malestar de los chinos, ¿no? Que hicieron que se cancelara. Y bueno, y hoy tenemos con el litio, ¿no? Este tema, y es una concesión que no van a cancelar. Ya lo dijo el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿no? ¿Cómo impactaría esto? Pero mira, se me atraviesa el corte. Vuelvo contigo, Jesús, ¿me permites? Sí. Claro que sí. Estoy con Jesús Cervantes analizando el reportaje de proceso de la concesión de litio que van a operar los chinos en su mayoría. Son los accionistas mayoritarios, por lo que veo, se repartió la posesión de la concesión que dio exactamente el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde iríamos? Reitero lo que ayer comentábamos. ¿Está dimensionando el gobierno López Obrador, el gobierno Alfonso Durazo, hacia dónde se perfila esto? Volvemos con más información. La apertura de la frontera, Omar Jonathan de Telemundo, Arizona, a partir de noviembre ya es oficial. Giran bueno, más bien están dictando auto de formal prisión para el exsecretario de Hacienda de Guillermo Padres y también al tesorero. Mario Cuen emitió unos tweets, ahorita le voy a leer y le voy a poner también la nota. Todo sobre lo que anunció el gobernador ayer, es decir, el cobro de impuestos a Grupo México para que las ganancias, dice, se queden aquí. ¿Cómo cayó esto en Cananea? Le tengo las voces también aquí. Más información, estoy con Jesús Cervantes, periodista de Proceso, platicando de este trabajo que ellos presentan respecto a cómo China ganó la carrera a Estados Unidos en cuanto al litio se refiere y todo el impacto y el desarrollo económico, tecnológico, manufacturero. Es decir, el litio finalmente es poder también, Jesús. Y los chinos se adelantaron por esos acuerdos con Peña Nieto. ¿Qué significaría para lo que viene, Jesús, en esta situación con las autoridades sonorenses, con las autoridades nacionales? ¿Qué ves tú que pueda significar lo que vendría en cuanto al manejo del litio por parte de China aquí en Sonora? Mira, bueno, en primera ya lo dijeron, como te comentaba antes del corte, que no van a retirar esa concesión, ¿no? Porque ya pasó la etapa de exploración, ¿ok? Entonces sería de todas las grandes concesiones que se entregaron, sería la única que se va a quedar. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora México y qué es lo que tendría que hacer el gobierno de Alfonso Durazo? Bueno, pues entrar en una negociación con los chinos sobre primero la devastación ecológica que va a provocar. Tú sabes muy bien que toda la minería eh, genera una devastación, ¿no? En nuestro suelo, y los canadienses han estado aquí trabajando muchísimo en México. Entonces ahora le va a tocar a Alfonso Durazo tener que establecer acuerdos. Esa es una. La otra, recordemos que también van a establecer los chinos, a la par de esta explotación de litio, van a establecer, y ya tienen, ya entregaron a la Semarnat su manifiesto de impacto ambiental para establecer una planta eléctrica, ¿no? Tenemos una reforma que ya no va a dar nuevas concesiones, entonces es cómo le vas a abastecer tú a esa empresa. Le vas a abastecer como Comisión Federal de Electricidad, le vas a dar un nuevo permiso, todo eso lo tienen que negociar, ¿no? Además, los trabajadores, ¿no? Vayámonos a la parte, tenemos un nuevo Tratado de Libre Comercio, donde está México, Canadá, Estados Unidos. Canadá tiene parte de esta concesión. Recordemos, al principio te decía que fue Canadá la que la compró, la que obtuvo, perdón, ese permiso hace 10 años. El 50% lo tiene China, que compró las acciones de esas empresas que se crearon
apenas hace 2 años, en 2019. Entonces, tenemos el tratado, está Canadá, también forma parte, entonces tienes que establecer el pago a los trabajadores, el trato, el seguro, la atención médica, todo eso lo van a tener que negociar y van a tener que hacer un nuevo planteamiento, que eso es lo que todavía nadie ha estado viendo, ¿no? Todos nos hemos ido bueno, ¿y quién se va a quedar con el litio? Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de sacar el litio, que es justamente lo que ustedes están viendo aquí en la radio, ¿no? Y que es sumamente importante. Creo que va a tener que entrar una negociación, ya no es un asunto de la Secretaría de Economía, que es la que entrega los permisos, las concesiones, ahora va a ser ¿No? Hay límites. Ve el anuncio de Grupo México ayer. Ahorita voy con el análisis, cómo le está diciendo que su domicilio fiscal lo cambia a Sonora para que los impuestos se queden aquí. Es una especie de replanteamiento de las relaciones también con las mineras y yo creo que sí, el punto ecológico es indispensable que se aclare, que se delimite. Ayer lo decíamos, ya lo dimensionaron, tomando en cuenta también cómo surgió Cananea. Cananea surgió en base a la entrega de la mina a los gringos, a William ah, Grimm, que llegó ciertamente, era alguien, era un usurero, alguien que llegó de Estados Unidos, bajó, construyó en Bisbee, construyó en Cananea, pero finalmente fueron los estadounidenses los primeros, porque Porfirio Díaz les abrió el país a los estadounidenses. Y yo digo, así es, les estamos abriendo a los chinos, no estamos dimensionando también, digo, bienvenidos, ya está ahí, bienvenidos a hacer negocios con otros países, con otros empresarios, no estoy satanizando, ojo, pero delimitar, que haya autoridad, no bajo la patente de corso, decir, es que yo soy inversionista, es que yo voy a invertir y a mí me dieron la concesión y no me puedes decir nada. No, 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 permíteme. Tienes que respetar normas ambientales, tienes que pagar impuestos, tienes que respetar derechos laborales, tienes que generar un desarrollo económico, un desarrollo social, un equilibrio, tienes que involucrar a Sonora en este polo de desarrollo, no solo hacerlo con exportación, importación de mano de obra. Es todo un tema. Ojalá que, como dices exactamente, tanto el gobierno de Alfonso Durazo y el gobierno federal lo dimensionen y no les den pues un cheque en blanco para decir, es que ya pueden hacer lo que quieran los chinos con el litio. Que me disculpen, pero no, son muchos ah, puntos. Me quedo ah, corto, sí, creo, no, en sí, lo que así puede es, ser. tiene que Y haber todo un nuevo sí, planteamiento. Bueno, tú ya no le puedes quitar esa concesión porque ya van muchísimo, ya van muy avanzados. Yo supongo que decidió el gobierno federal no quitársela, justamente porque ahí sí habría un gran problema, un gran costo, porque hay una inversión. Las otras no han invertido nada, por eso las otras no se las van a quitar. Pero aquí han sido inversiones de millones y millones de dólares, ¿no? Lo que han invertido. Entonces le costaría a México muchísimo. Ok, ya la tienes, entonces es ahora lo que tú dices, ¿no? Vamos a replantear conforme al crecimiento de esta entidad, ¿no? ¿Y qué significa estar en frontera con Estados Unidos también, ¿no? Que Estados Unidos trae su pleito con China, es un pleito comercial justamente, bueno, que no termine México en medio de un pleito de estas dos grandes potencias también, ¿no? muy bien. Pues te agradezco mucho, Jesús, y estaremos en contacto. No, al Entonces, contrario, un abrazo a ti y a tu auditorio. igualmente, buenos días. Bye bye. Pues se va a poner muy interesante el tema. Reitero, son muchos puntos. La- Cuando la potencia que trae el desarrollo del litio, que son las baterías para carros, para celulares, todo lo que va a englobar, es un replanteamiento en el desarrollo económico. Cananea así lo fue hace más de un siglo, cuando se le abrió la puerta a los gringos, que ciertamente ya estaba explotando. Cuando vinieron las misiones, los misioneros españoles vinieron al norte porque había mucho mineral, había oro, había cobre, había plata. Como se asentaron en Zacatecas, cómo se asentaron en el norte del país, pero especialmente en Sonora, que tiene una calidad y una situación geográfica especial para la producción de minerales. Entonces, aquí ya ocurrió un episodio de la historia en donde Cananea fue un polo de desarrollo que detonó una economía, que detonó empleo, detonó modernidad
a través de cómo se vinieron explotando las minas, primero con los misiones, con los misioneros, después la familia Ignacio Pesqueira, el exgobernador de Sonora, le estoy hablando del 1800, ¿no? El siglo XIX, es decir, como lo dice la historia, pone la concesión o se la da en ese momento al gobierno entre que la manejaba y no, y el gobierno, Porfirio Díaz, se la entrega a William Green, al coronel Green, que sí, que también, ¿no? Tiene una casa ahí en Canadá todavía, la historia oficial. Después terminó en explotación laboral, para 1906, por eso la huelga de Cananea fue que trabajaban hasta 14 horas, no se respetaban los derechos laborales, eran condiciones inhumanas de cómo estaban trabajando. Esa es parte de la base, es un resumen de historia, es un resumen corto de historia, para lo que nos gusta. Entonces, sobre esa base se construyó Cananea y sí, significó modernidad, por supuesto. Digo, aunque también el terreno le cartografiaron a la mina, de 140 hectáreas para la mina y fueron como 20 para el municipio. Es decir, desde que la génesis de la mina, desde el inicio de la mina, tuvo el control en Cananea. La historia ahí está. Dice Aguilar Camín en La frontera nómada fue la perla espuria, ¿no? Cananea. Es decir, significó, fue la capital, fue la ciudad más fuerte. Y todavía lo fue hasta los 80s, 90s, cuando se privatiza en el 89. Bueno, sí, porque en el 71 todavía era empresa paraestatal, del 71 al 89, los que nos tocó vivir la última época dorada, hasta el 89 que se privatiza el gobierno de Carlos Salinas a Larrea. Entonces, Bacadehuachi, estamos a tiempo de que no ocurra lo que sucedió con Cananea a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX. Reitero, ahí está la historia. Van a decir, no, que ahora la situación es diferente. No, señores, es China. Vienen los chinos y vienen a hacer mucho dinero. Y lo que a veces menos les importa es, y si hay un país, lo que menos le importa, si hay un país que no le importa el medio ambiente, se llama China. Los debates internacionales han girado en torno a cómo China no respeta las normas ambientales internacionales. Uno. Dos, ya lo vimos en diferentes situaciones aquí en Sonora, vea Bahía de Quino. A lo que voy es, no estoy satanizando, estoy prendiendo las alertas para cómo van a delimitar y poner límites a una minería que todavía no inicia, pero que va a venir con todo. Reitero lo que dije ayer, ya dimensionó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Alfonso Durazo lo que va a venir y cómo nos van a delimitar. La historia ahí está. Corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente. La apertura de la frontera. Voy con Omar Jonathan de Telemundo Arizona. Los procesos contra padrecistas, una recopilación de Priscila Cárdenas, es Puente Estudio. También como el replanteamiento de las relaciones con Grupo México que viene a ser el gobernador Alfonso Durazo y más.